Hola, mi nombre es Alondra Delgado Cabrera y yo les voy a exponer sobre insuficiencia mitral. Como definición tenemos que es una alteración anatómica y o funcional de la válvula mitral, lo que provoca el reflujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Recapitulando un poco sobre la anatomía de la válvula mitral, tenemos estructuras muy importantes, como son las cuerdas tendinosas, el músculo papilar medial y lateral, los dos anillos, la valva anterior y la valva posterior que se conforma de 3 lóbulos. Esto será muy importante de acuerdo a la clasificación que se le dará a la insuficiencia mitral. Más adelante les hablaré sobre la clasificación de la insuficiencia y las causas de cada una, pero en general de la etiología, la más común es el prolapso valvular mitral de un 20 a 70%, cardiopatías isquémicas de 3 a 30% y enfermedades reumáticas de un 3 a 40%. También lo puede causar endocarditis infecciosa, miocardiopatía dilatadas o alguna ruptura de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares. El flujo adecuado normal de la válvula es de 70 mililitros, pero cuando hay una alteración funcional y o anatómica, se hace una regurgitación mitral, lo que causa que aumente la presión de dicha cámara y que se dilate, lo que va a suponer una sobrecarga del volumen para el ventrículo izquierdo. Y ahora debe de manejar la sangre que se va a expulsar hacia la aorta en cada sístole, más la que va a tener una regurgitación hacia la aurícula. De primera instancia, el incremento de la precarga va a causar que aumente la contracción del ventrículo a favor por el mecanismo de Frank-Starling que ya hemos visto, por lo que va a incrementar la fracción de eyección, pero cuando la situación es severa y crónica, el ventrículo va a fracasar y la fracción de eyección va a disminuir y el grado de dilatación va a aumentar, lo que va a causar el deterioro progresivo de las funciones ventriculares y una hipertensión de las cámaras. La insuficiencia mitral va a causar dos cosas, una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, lo que va a causar la dilatación que ya les comenté, y si esto es severo y a largo plazo disminuye la contractibilidad, lo que puede llevar a una muerte súbita o a ocasionar una insuficiencia cardíaca congestiva. De igual manera aumenta la presión de la aurícula izquierda por la regurgitación, aumenta el tamaño y esta dilatación de la aurícula va a favorecer la pérdida del ritmo sinusal, lo que causa una FA. De otro lado, puede aumentar la presión arterial pulmonar, que esto causa una disfunción del ventrículo derecho y de igual forma una insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a clasificar la insuficiencia mitral en aguda y crónica dependiendo de las causas de estas. De la insuficiencia mitral aguda, las causas más comunes es la ruptura del músculo papilar, lo que puede causar un infarto agudo al miocardio, endocarditis infecciosas, causas traumáticas y el prolapso valvular mitral, que es debido a la ruptura de las cuerdas tendinosas. La insuficiencia mitral aguda provoca los mismos signos y síntomas que el edema agudo pulmonar y una insuficiencia cardíaca, como es la disnea intensa, fatiga, debilidad. El edema se pueden auscultar crepitantes y algunos pacientes llegan a tener esputo salmonado. El shock cardiogénico va a causar a consecuencia una hipotensión con una insuficiencia multiorgánica. De las causas más frecuentes de la insuficiencia mitral crónica es igual que la aguda el prolapso valvular, también conocido como síndrome de Barlow. Puede ser por una calcificación anular mitral, alguna alteración funcional como cardiomiopatías dilatadas, carditis reumáticas o alguna causa isquémica por la disfunción del músculo papilar. Un mecanismo menos frecuente es la dilatación anular secundaria a una fibrilación auricular crónica con hipertrofia auricular izquierda. Las insuficiencias mitrales pueden coexistir con estenosis mitrales cuando las válvulas engrosadas de la válvula mitral no se cierran de forma apropiada. La mayoría de los pacientes no presentan síntomas al comienzo del cuadro, ya que aparecen de manera gradual a medida de que la aurícula izquierda se va dilatando y la presión de la arteria y vena pulmonar va aumentando y va fallando la compensación del ventrículo izquierdo. Los síntomas más frecuentes son las 5Ds, disnea, disfagia, disfonía, una debilidad muscular y disminución de la capacidad funcional, acompañada de palpitaciones
que son frecuentemente secundarias a las fibrilaciones auriculares. Rara vez los pacientes llegan a presentar una endocarditis, como lo sería fiebre, pérdida de peso o algunos fenómenos embólicos. Como les comentaba del síndrome de Barlow o el prolapso de la válvula mitral, que es una de las causas más frecuentes de la insuficiencia mitral, encontré como que esta imagen de puras P para que sea más sencillo recordar los síntomas: palpitaciones, precordialgias, parestesias, presíncopes, problemas para respirar o disnea, una personalidad lábil y pánico. Al igual que en la exploración podemos palpar algún prolapso, podemos tener el paciente con una presión arterial baja, una preexcitación. En la radiografía algún perfil angulado de acuerdo al signo preciado y como tratamiento el propranolol. El cuadro clínico de cada paciente varía de acuerdo al grado de insuficiencia que está presentando, la tasa de progresión, cuándo inició la fibrilación auricular, si ya desarrolló o va en desarrollo de una hipertensión pulmonar. Tenemos un cuadro para determinar el grado de insuficiencia mitral que presenta el paciente. La clasificamos en leve cuando la fracción regurgitada es menos del 20%, moderada cuando es de 20 a 40%, moderada severa de 40 a 60% y se considera mitral severa cuando la fracción es más de un 60% y el área del orificio ya abarca más de 0.3 centímetros cuadrados. Los síntomas más comunes es la disnea de esfuerzo y la fatiga debido a una combinación del gasto cardíaco que se encuentra disminuido y el aumento de la presión de la aurícula izquierda. Los pacientes que ya presentan enfermedades severas y alguna dilatación ventricular son más propensos a desarrollar insuficiencias cardíacas congestivas, congestiones pulmonares y edema agudo pulmonar. A la inspección y palpación de la exploración podemos observar un impulso apical por el crecimiento del ventrículo izquierdo, podemos observar el movimiento parasternal izquierdo, ya que la aurícula izquierda que se encuentra dilatada se va expandiendo cada vez más y más, y también podemos palpar el frémito cardíaco cuando ya hablamos de una insuficiencia mitral severa. En la auscultación, el primer ruido, S1, puede ser suave o intenso, pero lo que nos importa en la insuficiencia mitral es el hallazgo del tercer ruido cardíaco en la punta del corazón, lo que nos va a reflejar la dilatación del ventrículo izquierdo, e esto ya implica una insuficiencia mitral severa, por lo que es importante saber detectarlo. Lo característico y el signo fundamental de la insuficiencia mitral es el soplo holosistólico o pansistólico, que se escucha mejor cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Cuando hablamos de una estenosis mitral leve, el soplo sistólico se puede escuchar corto o a veces se presenta en la telediástole. Este soplo va a comenzar con S1 cuando hay trastornos que causan la incompetencia de las valvas durante la sístole. Después el soplo va a irradiar hacia la axila izquierda con una intensidad constante o variable, y esta intensidad va a hacer que el soplo aumente hasta que llega al segundo ruido cardíaco. Después del tercer ruido, se va a auscultar un soplo mesodiastólico corto que está aumentado en intensidad debido al flujo diastólico de la válvula mitral. Los soplos de la insuficiencia mitral van a aumentar de intensidad cuando aumenta la resistencia vascular periférica y va en contra de la eyección ventricular. Normalmente se confunden con la insuficiencia tricuspidia porque aumentan con la inspiración por la regurgitación de la válvula tricúspide. Los pacientes que tienen prolapso de la válvula posterior, normalmente su soplo es áspero y simila la estenosis aórtica. Se realiza un electrocardiograma porque indica una dilatación de la aurícula izquierda o alguna hipertrofia del ventrículo izquierdo. Normalmente esperamos encontrar una onda P mayor de 0.12 segundos en D2 y incrementa la amplitud. Podemos encontrar AB1 negativo y si hay una hipertrofia ventricular izquierda, lo que encontraríamos es una amplitud de los complejos QRS aumentada en derivaciones precordiales. En algunos pacientes podríamos esperar encontrar infradesniveles del segmento ST o inversiones de la onda T. Si el paciente ya presenta hipertensión pulmonar, podemos encontrar una hipertrofia ventricular derecha con ondas RS elevadas en B1 y B2.
La radiografía nos sirve para mostrar presencia de edema pulmonar y a menos de que haya una enfermedad crónica subyacente, podríamos encontrar modificación en la silueta cardíaca, algún crecimiento ventricular izquierdo. Cuando hay una insuficiencia mitral crónica, podemos ver el aumento del tamaño de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, con datos sugestivos de insuficiencias cardíacas congestivas o edemas pulmonares. Para llegar a un diagnóstico de insuficiencia mitral, se sospecha con clínica y se va a confirmar con una ecocardiografía Doppler porque detecta el flujo de regurgitación y la hipertensión pulmonar. Con esta ecografía podemos determinar la gravedad de la insuficiencia, si hay extensión de la calcificación anular, el tamaño y la función del ventrículo izquierdo. Si sospechamos de endocarditis o tromos valvulares, se puede solicitar una ecocardiografía transesofágica porque proporciona imágenes más detalladas de la válvula y de la aurícula izquierda. También es útil cuando se requiere una reparación de la válvula o algún reemplazo de esta para poder evaluar el mecanismo de la insuficiencia mitral. Aquí tenemos una tabla sobre las indicaciones de un ecodoppler transtorácico y un eco transesofágico. Cuando hablamos de un ecodoppler transtorácico, es para establecer el diagnóstico y gravedad de la insuficiencia, como ya les había comentado, la posibilidad de alguna reparación quirúrgica, para evaluar cambios del estado sintomático, una reevaluación periódica para establecer si es momento de intervenir quirúrgicamente. Se pueden evaluar los graves cambios de la insuficiencia mitral, si tiene repercusiones hemodinámicas en los pacientes, también para evaluar pacientes asintomáticos, su grado si ya pasó moderado, moderado grave y si la función ventricular está conservada o ya se está deteriorando. Para indicar un ecocardiograma transesofágico es porque no podemos precisar el diagnóstico y necesitamos imágenes más detalladas o evaluar más a fondo el mecanismo de regurgitación de la insuficiencia mitral, poder establecer reparaciones quirúrgicas valvulares más a detalles de acuerdo a las características anatómicas de cada paciente y también evaluación intraoperatoria durante la reparación de la válvula. Antes de cualquier intervención quirúrgica, todo paciente debe realizarse cateterismos cardíacos, sobre todo para detectar enfermedades coronarias, evaluar las indicaciones quirúrgicas, las presiones o resistencias pulmonares a los que nos encontraremos con el paciente. También si hay una insuficiencia mitral moderada sintomática, pero llegamos a encontrar deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Otros estudios que se pueden realizar, pero no son tan comunes de pedir, es la ventriculografía para evaluar o cuantificar el grado de insuficiencia mitral, la resonancia magnética cardíaca, que mide con más precisión la fracción de reflujo o puede definir miocardiopatías dilatadas con insuficiencias mitrales en casos de sospecha, y la ergometría, que es una ecocardiograma de esfuerzo, es periódica, se hace a menudo para detectar cualquier disminución de la tolerancia de esfuerzo, que era un síntoma que ya habíamos visto, lo que nos lleva a considerar alguna intervención quirúrgica. El pronóstico que esperamos de acuerdo a estos pacientes varía según la duración, gravedad y la causa de la insuficiencia mitral. 10% de los pacientes asintomáticos presentan síntomas por cada año que va de evolución y 10% de los pacientes que tienen insuficiencias mitrales crónicas debido a un síndrome de Barlow requieren intervenciones quirúrgicas. Lo que esperamos a darle el tratamiento es evitar que la enfermedad pase de leve a moderada y de moderada a grave, también poder estar en constante evaluación de la regurgitación, las características anatómicas de los pacientes y prevenir las complicaciones, porque normalmente las causas ya son enfermedades que presentan estos pacientes. De acuerdo a la causa va a ser el tratamiento de la insuficiencia mitral aguda. Cuando hay una ruptura del músculo papilar se considera un tratamiento quirúrgico de urgencia. Se necesita estabilizar al paciente hemodinámicamente, se tiene que meter un balón intraórtico de la contrapulsación para disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, reducir todo el esfuerzo que se expone el miocardio y el consumo de oxígeno de igual manera. Otras cirugías de urgencias en pacientes muy sintomáticos
nitroprusiato se receta para reducir la poscarga y la fracción regurgitante. Se recomienda mucho una dieta hiposódica y el reposo de los pacientes. Los diuréticos de asa se prescriben, por ejemplo, la furosemida, cuando el paciente tiene una disnea de esfuerzo durante el ejercicio nocturna. La digoxina, en caso de que los pacientes tengan fibrilación auricular, apoyarlos a disminuir los síntomas dentro de lo que se pueda y que no sean candidatos a una cirugía valvular. Muy importante, aunque el paciente sea candidato a cirugía valvular o no lo sea, si ya presenta una fibrilación auricular, sea debido a la insuficiencia mitral o no, se le tiene que dar anticoagulantes justamente para prevenir las tromboembolias. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina junto con otros vasodilatadores realmente no tiene gran apoyo en insuficiencias mitrales agudas porque no van a retrasar la dilatación del ventrículo izquierdo, tampoco retrasan la progresión de la insuficiencia mitral, realmente no tienen un papel muy importante en pacientes asintomáticos. Sin embargo, sí se recomiendan en pacientes crónicos con síntomas severos que no pueden ser candidatos a cirugías, a un reemplazo de válvula o una reparación de los músculos. Incluso si hay síntomas residuales después de la cirugía, se recomienda dar estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí en este cuadro se explica muy bien indicaciones de tratamiento a pacientes asintomáticos, como ya les había dicho, anticoagulantes para prevención de trombos, muy asociado a pacientes con FA, medicamentos que disminuyan la conducción auriculoventricular si tienen FA o insuficiencias mitrales significativas, y ECAS cuando pacientes son crónicos o su función ventricular ya está muy deteriorada. Y el tratamiento en pacientes sintomáticos como el diurético de asa o furosemide, para pacientes con insuficiencias mitrales significativas, anticoagulantes de igual manera, siempre que tengan FA, anticoagulantes de medida de prevención. Como tratamiento quirúrgico, lo principal que se recomienda es el reemplazo valvular y esto es urgente. Se revasculariza la coronaria. También se usa una infusión de nitroprusiato o nitroglicerina para reducir la poscarga que presenten los pacientes, mejorar el volumen sistólico anterógrado y reducir el volumen ventricular junto con el reflujo. De igual manera, la reparación plástica tiene una menor mortalidad de 1 a un 3%. Se pueden reparar las cuerdas, se pueden reemplazar preservándolas o se eliminan estas cuerdas. En este caso se prefieren prótesis mecánicas porque las biológicas tienen una menor longevidad frente a estas. Ya para finalizar, les agregué este mapa que sirve mucho como manera de resumen sobre la insuficiencia mitral, lo que es, que no se puede cerrar la válvula mitral correctamente, lo que causa el reflujo, la regurgitación, el deterioro de las cámaras crónicamente, cómo se produce por elementos anatómicos o funcionales, ya vimos esa una etiología multicausal, cómo se sospecha, ya sea por los soplos orodiastólicos, pansistólicos, y los síntomas que ya vimos, cómo se confirma por un ecocardiograma Doppler específicamente para evaluar el flujo, su clasificación en aguda y crónica, los síntomas de cada uno de ellos y sus causas correspondientes, y el tratamiento quirúrgico se recomienda y algunas medidas farmacológicas. Y con esto finalizo, sería toda mi parte. Muchas gracias.